aparte del negocio, ¿por qué no apoyar a la gente que diariamente usa Roosevelt y pasan 1 hora y media, 2 horas en la Roosevelt, en el tráfico, ¿no? Para ir a trabajar, y otro tanto de la tarde? 10 años existió la posibilidad y el espacio para que se haga una inversión pública, que autoricen el Congreso fondos para que el municipio o el gobierno central pueda invertir y que haga esto. Y yo no lo veo lógico que uno está contra un proyecto cuando no tiene una solución. El tema ambiental no son solo los árboles, sino es más allá, ¿verdad? Tiene que ver incluso con el modelo de desarrollo urbano que va a permitir que se implemente. Presentado por Meicos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy para conversar de un tema que no solo nos interesa a todos, sino nos afecta a todos. La movilidad y soluciones que ya se están dando para este problema. Desde hace algún tiempo hemos conocido de un proyecto que en las últimas semanas cobró aún mayor popularidad por 2 razones. Una, porque ya hay señales visibles del inicio de su construcción, pero por otro, porque pues hubo algunos actores políticos y no políticos, técnicos y no técnicos, bien intencionados y malintencionados, que empezaron a difundir rumores respecto de este proyecto. Y se trata del proyecto del Aerometro. Y pues para ello, hoy junto a Alejandro Palmieri, nuestro editor de política en República, pues vamos a conversar con Konstantinos Panayotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala, y con Silvia García, gerente de planificación de la Municipalidad de Guatemala. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pues, a ver, empecemos por el principio. Claro. ¿De dónde surge el proyecto? ¿Qué lleva a la Municipalidad de Guatemala a pues decidirse por hacer un aerometro en ese tramo inicial y luego pues a los tramos que están por venir, que hablaremos más adelante, y a decidir hacer específicamente este tipo de proyecto y cómo surge la alianza, la concesión municipal que se le da a Doppelmayr México? Claro, como ustedes saben, en la Municipalidad de Guatemala se ha venido planificando un sistema de transporte multimodal que tiene que implementarse progresivamente, paso a paso, y que se inició con mucha fuerza hace 19 años con la implementación del sistema Transmetro, que se implementó la primera línea y poco a poco fue implementando más líneas hasta llegar a 7 líneas en la actualidad de Transmetro. Pero hay ciertos ejes, o podríamos decir más bien trayectos donde las personas necesitan moverse, que requieren sistemas de transporte masivo, y el Transmetro, aunque estaba previsto en este corredor Liberación Roosevelt, digamos que es la salida hacia el occidente de la ciudad, implicaría quitarle carriles a la Roosevelt, porque para que un sistema de BRT sea eficiente necesita de carril exclusivo, y eso pues también tendría grandes repercusiones. Entonces se vinieron buscando nuevos sistemas de transporte público que pudieran implementarse, y se identificó que un sistema eficiente en este corredor sería un sistema de movilidad por cable aéreo. Es así que el proyecto empezó a evaluarse y analizarse desde hace más de 10 años. Se empezó a contactar a las empresas que prestan este servicio alrededor del mundo, empezaron a estudiarse casos a nivel internacional, empezó a hablarse con Doppelmayr, pero también con otra empresa que se llama Poma, que también trabaja este sistema, y es así como empezaron a armarse pues, los términos de referencia, a hacerse todos los estudios necesarios para saber si podría implementarse un sistema de este tipo en este eje. Y es así como se dio cuenta, ¿verdad? Que sí, nos dimos cuenta como municipalidad de que este sería un sistema oportuno para este trayecto. Junto con Doppelmayr también se empezó a trabajar con la otra empresa que presta este servicio a nivel internacional, para poco a poco ir armando un proceso de licitación y luego posteriormente trabajarlo ya como una concesión municipal. Algo que de ese relato, lo que queda claro es
que un proyecto como estos no se hace de la noche a la mañana. Se requieren muchos estudios, se requieren muchas autorizaciones, sobre todo en este caso del gobierno central, la mayoría o algunas. Y justamente teníamos de invitado acá a un alcalde de Santa Catarina que nos contaba de la dificultad que tienen los alcaldes. Él es el presidente de la NAM, entonces tiene esa cercanía, de la dificultad que tienen los alcaldes para hacer proyectos por cuestiones presupuestarias, año con año. Y nos decía precisamente eso, que los importantes proyectos que de sus alcaldes o de los alcaldes del país requieren mucho tiempo. Y entonces, pues a mí me parece un poco entre risible y da vergüenza ajena que ahora haya un grupo políticamente, digamos, intencionado a querer decir que esto es como que un berrinche. Esto tiene 10 años de estarse desarrollando y aprobando. Precisamente en esta administración central se termina de aprobar el tema ambiental. Entonces, a ver, la oposición, a mi criterio, es eminentemente política, cero técnica. ¿No es así? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quería mencionar nada más, complementar lo que estaba diciendo Alejandro. No son nada más los 10 años. Para hacer un proyecto esto, y más cuando es concesión, cuando tienes que atraer un grupo de inversionistas para que invierten privado, sin garantías, tienes que estudiarlo muy bien. Y de la parte de la iniciativa privada también hay que estudiarlo muy bien dónde va a ser la inversión, no cualquier inversión que hacemos. Esta es una inversión. También genera un impacto social el proyecto. Y no nada más esto, estos 10 años han pasado varias cosas. Nos tocó el COVID, que ha cambiado el comportamiento de los pasajeros también, no nada más en la ciudad de Guatemala, en todo el mundo. La guerra de Ucrania, de Rusia, que está muy lejos, ha impactado muchísimo los costos del proyecto. Entonces, de estos 10 años se ha invertido mucho dinero para poder llegar donde estamos el día de hoy, después del proceso licitatorio que hizo la municipalidad, de acuerdo a la ley, las propuestas que llegaron. Como ya mencionaron, somos 2 grupos al mundo que podemos hacer este tipo de proyectos, pero también nosotros, por nuestra parte, tuvimos que hacer otros estudios de factibilidad. Digo, la municipalidad dice que sí se puede, pero que nosotros metemos 230 millones, tenemos que estar seguros que sí se puede y tenemos que hacer nuestros estudios. Y esos estudios se hicieron... 230 millones para esta primera línea. Sí, estas 2 primeras líneas, 230 millones de dólares. Entonces, hicimos 1, 2, 3 y 4 veces los estudios. Vimos el impacto ambiental, vimos el estudio de factibilidad, la demanda que se necesita, si existe o no existe la demanda. Y nosotros, mire, hablando de Doppelmayr, es una empresa de 130 años, tenemos el 62% del mercado internacional, más de 15,700 instalaciones operando. Entonces, no nos vamos a meter a hacer un proyecto donde va a ser un fracaso, porque cada proyecto es nuestra tarjeta de presentación. Así está pasando ahorita en la Ciudad de México, que recibimos visitantes hasta de Estados Unidos, de Los Ángeles, para ver cómo funciona, porque quiere implementar un sistema así. Mañana, teniendo el sistema de Guatemala, que es uno de los sistemas más grandes del mundo en capacidad de transporte, 5,500 pasajeros por hora sentido, son 11,000 pasajeros por hora, van a venir muchos estados, municipios, países para verlo. Y también esta es una promoción no nada más de la ciudad, del país. Y a ver, algo de lo que se ha dicho. Stoppelmayr es una empresa pues bastante conocida, pues realizando los teleféricos que han construido, los aerometros que han construido, pues es bastante pues importante. Pero parte de lo que se ha dicho y de los rumores que se han difundido en redes sociales de algunos políticos, otros no políticos, es que el consorcio que hicieron es opaco, que no se sabe quiénes son las personas que están detrás y que las empresas se constituyeron únicamente para asociarse con Doppelmayr. ¿Nos puedes contar un poquito más detrás de quiénes están detrás y de este proyecto, aparte de Doppelmayr? Claro, con mucho gusto. Mire, nosotros en la mentalidad de una empresa austríaca como Doppelmayr, donde vayamos necesitamos un socio local, sea en México, sea en Asia, en América, donde sea.
En este caso, tenemos dos empresas locales, que es Corporación Victoria y Inversiones Torino, que son empresas locales que han invertido no nada más en Aerometro, han trabajado. Yo estoy aquí como representante de Doppelmayr, no nada más Doppelmayr México y Guatemala, que soy el director, pero Doppelmayr Internacional. Y somos las tres empresas que participemos. No hay nada escondido. Aquí estamos. Nos conocen hace 10 años que hemos participado y hemos trabajado. Participamos en la licitación. Entregamos todo por escrito como se pide en la licitación, ¿no? Estados financieros, propuestas, todo. No hay algo escondido. El único escondido es somos privados, tenemos una concesión, invertimos y tenemos que esta concesión funcione para los pasajeros, para la ciudad, pero también como inversión para parte de nosotros. Y en cuanto al financiamiento, porque también en cuanto al financiamiento, ha habido quienes han tenido la osadía incluso de decir que hay narcotraficantes detrás del financiamiento del Aerometro. ¿Qué hay detrás del financiamiento? Ya los narcotraficantes ya se terminaron en México el domingo pasado, pero digo, no, con mucho gusto, somos empresas que reportamos, somos empresas con certificaciones internacionales de anticorrupción, en el caso de Doppelmayr. El financiamiento es, hay parte del banca local que está financiando el proyecto con garantías del mismo proyecto, es un project finance del proyecto, pero son con las garantías de las empresas que participamos, ¿no? ¿Financiamiento de banca multilateral o internacional también? Local. 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 Con garantías internacionales. Okay. Yo quisiera, si me permiten, agregar algo, porque mucho se ha dicho que esta forma de prestación de un servicio es para favorecer a una empresa tal. Yo quisiera decir que cuando un gobierno local o un gobierno central recurre a esta forma de concesión o de asociación público-privada, es porque tiene que prestar un servicio que representa una inversión muy grande, ¿verdad? Para un municipio, por ejemplo, esos 230 millones, ¿cómo es que la municipalidad los podría pagar? No tiene esos recursos. Y entonces se transfiere el riesgo a un privado. No es, digamos, para favorecer a la empresa tal o tal. O sea, es la forma que permite a una municipalidad prestar ese servicio bajo una transferencia de riesgo a un privado, pero también libera, digamos, en este caso, el Aerometro, libera el que tendría que dar un subsidio al sistema, porque acá, en este caso, es el consorcio que está corriendo el riesgo total y haciendo la inversión total. Entonces, es una forma en que se puede entonces generar un sistema de este tipo. Y al precio o al que va a tener eventualmente al usuario, que entiendo que es considerablemente bajo, sin subsidios, ¿no? Es directamente privado usuario. Sí. El precio ya lo hemos anunciado, son dos diferentes precios, son diferentes líneas, uno es de 4 quetzales, el otro 6, que total de punta a punta serían 10 quetzales si alguien quiere utilizar los dos sistemas. ¿Por qué la diferencia de tarifas? Son diferentes los kilómetros, diferente el sistema, el tamaño del sistema, más largo, porque más largo claro. Es más. Pero es importante lo que estaba mencionando del tema de concesión de la inversión. Esta concesión es una concesión atípica, no es típica. No es típico que un privado tome el riesgo el 100%. Okay. Normalmente las concesiones, hay concesiones de teleféricos o de otros sistemas también de transporte, no necesita ser teleférico. Siempre hay el diccionario de transporte se llama peaje sombra. ¿Qué es este peaje sombra? Es la garantía de parte de gobierno, sea estatal, municipal o central, lo que sea. Estoy hablando de otros países. Es una garantía para que si no llega al punto de equilibrio para recuperar la inversión, el Estado o la municipalidad debe entrar porque, a ver, vamos al principio. El transporte público es responsabilidad del gobierno, sí. Sea el que sea, el que nivel que sea. Cuando el gobierno no puede, por diferentes razones, como quitar los 230 millones, tendrían que quitar otros apoyos sociales o otras cosas que está haciendo el municipio, pero sí ve una necesidad de transporte público, entonces hay dos formas de hacerlo. Una APP, una asociación pública privada, donde también haya
el gobierno participa y participa el privado, o una concesión, que normalmente la concesión debería tener un soporte atrás para que, el peor de los casos, el privado podía recuperar su dinero. En este caso es atípica porque no tiene este respaldo. Es 100% riesgo de nosotros, con una tarifa baja y regulada por el municipio también. Es la otra cosa. Nosotros no podemos subir la mañana de los 4, los hacemos 6 y los 6 los hacemos 10. Necesitamos la autorización del municipio. Me va a decir, bueno, entonces ustedes están locos que invierten esto, ¿no? La, la diferencia de esta concesión a otras concesiones es el flujo de los pasajeros. Es la necesidad que los estudios nos demostraron que sí hay un flujo interesante que podía generar estos ingresos para recuperar la inversión. Esta no es, estoy seguro que quienes lo siguen se darán cuenta que esta no es su primera intervención en un programa, en una entrevista. Todos hemos visto sus anteriores y tengo dos instancias en dos distintos, por cierto, que me gustaría comentar. Uno es, en tangente, la insistencia de la entrevistadora de que ¿por qué no lo hacen en Barrancos? Bueno, sí, qué bonito, pero a ver, precisamente lo que usted nos acaba de decir, se tienen que medir los flujos para saber si es viable. Un teleférico en un barranco podrá ser muy bonito, pero no es viable. Y la otra cosa que también mencionó respecto al quién corre con el riesgo, en otra entrevista, en Con Criterio, Juan Luis Font le preguntaba, pero es que ustedes van a salir bien si la cosa no funciona. A ver, no, aquí si nosotros perdemos recuerdo. Pero es que hay una cláusula contractual en donde si se les quita, les tienen que pagar. Pues por supuesto, me extraña mucho él que le estudió Derecho. Eso es clarísimo, por supuesto. Pero a mí me interesa abordar la narrativa predominante, tristemente, de cómo esto está escondido, hay intereses particulares, intereses inmobiliarios, olvidando lo que dijo el diputado de que haya dinero en el narcotráfico, que es una estupidez. Pero, ¿por qué creen ustedes o por qué han determinado ustedes que está esta narrativa ahorita, después de 10 años? Precisamente esto iba a comentar. Digo, el proyecto tiene 10 años. Cualquier cosa que estuviera escondida en 10 años, digo, todo sale a la luz pública, ¿no? Tuvimos 10 años, participamos en foros, hicimos estudios, tuvimos reuniones. Yo personalmente he ido al Congreso varias veces cuando teníamos el proyecto. Que lo siento. Sí, que tuvo la primera lectura, pasó la segunda lectura y la tercera nunca llegó, ¿no? Entonces el municipio tuvo que ir al CC, el Corte de Constitucionalidad, para el único que dictó la Corte es que el municipio tiene la autonomía para dar este tipo de concesiones según la ley, que entiendo que no es cosa de nosotros. Nosotros ya llegamos en un momento hace años donde estamos evaluando si vamos a seguirle adelante o no, porque esto es un caso donde se gasta mucho dinero esperando, ¿sí? Y le estaba mencionando ahorita la guerra, porque la guerra nos afectó muchísimo, ¿no? Digo, es muy lejos de Guatemala, pero la guerra de Ucrania nos afectó muchísimo la inversión. La inversión era mucho menor que 230 millones de dólares. Entonces tuvimos que ajustar, apretar, hacer otras cosas para poder seguir en este plan de concesión. Cada año que pasa, cada día que pasa para nosotros está peor. Ahora, ¿por qué en Roosevelt? Pues ya le dije la vez pasada, lo repetí el día de hoy. Existe la factibilidad del proyecto. Tiene que ser una factibilidad. Nadie puede invertir en un proyecto privado, estoy hablando de privado, porque es diferente al gobierno. El gobierno tiene que invertir para generar un impacto social, su retorno, la TIR, la tasa de interés de retorno es social, pero en un privado es monetaria, es financiera. Entonces, sí, hay teleféricos que se pueden hacer en las barrancas, pero este teleférico es factible, tiene el flujo suficiente para pagar, tener la recuperación de inversión. Y una cosa, aparte del negocio, ¿por qué no apoyar a la gente que diariamente
usa Roosevelt y pasan 1 hora y media, 2 horas en la Roosevelt, en el tráfico, ¿no? Para ir a trabajar y otro tanto de la tarde. Ahora, si es el teleférico, no va contra un BRT ni contra un metro. Nosotros no tenemos ninguna cláusula de exclusividad para hacer el aerometro. Nosotros, como decimos, es el riesgo 100%. Es oferta y demanda. ¿Les gusta el sistema? El costo del sistema. Acuérdense, yo le dije 4 y 6. No le dije un quetzal que cuesta el BRT. Claro. Sí, pero allá está subsidiado. Por supuesto. Pues, Silvia, a ver, lo que hicimos antes de este programa fue ponernos a escuchar varias de esas entrevistas, hacer una especie de social listening para ver qué es lo que se ha dicho. Y acá tengo apuntadas varias y las voy a leer. Se ha dicho que el aerometro como tal no va a resolver el tráfico y que es simplemente un paliativo sin planificación, que se decidió tomar la opción del aerometro porque pues que había algún negocio ahí. 10 años de planificación. Correcto, pero que no resuelve el tráfico. Se ha dicho que tiene capacidad insuficiente frente a un BRT sobre esa misma ruta, que es decir, que sobre los 2 tramos que ya están concesionados, el haber concesionado un sistema de BRT o un sistema de metro hubiera sido mucho más eficiente. ¿Te puedo interrumpir nada más? Solo termino con las enumeraciones. Voy a agarrar un par. Porque acuérdate que soy grande, se me olvidan después. Y me gustaría escuchar primero la respuesta desde la perspectiva de planificación de la MUNI y después la tuya como concesionario. Pero también se ha dicho que tiene un beneficio geográfico limitado solo para quienes viven cerca de las estaciones y que como tal no hay un sistema, esa multimodalidad de la que tú hablabas al inicio, no hay un sistema que alimente la forma de llegar las personas a la estación del aerometro ni el desfogue final de cuando las personas llegan a la estación, conectarse a una red de transporte multimodal que los lleve hacia su destino final. Y además han dicho que pues el hecho de concesionar el aerometro sobre los camellones por donde va a pasar monopoliza de alguna forma el derecho de vía. Son muchas cosas las que te dije ahorita, yo lo sé, pero de alguna forma era necesario enumerarlas todas juntas en aras del tiempo y en aras de que son los principales mitos que se han difundido y que creo que está particularmente en la municipalidad el aclarar pues realmente qué hay detrás de ello. De acuerdo, gracias. Algo importante es que el aerometro es una pieza clave para resolver el problema del tránsito y la movilidad. Es una pieza más de un sistema multimodal. O sea, no es el único, no es el que va a resolver todo el problema de movilidad y de tránsito en la ciudad, pero este sistema multimodal pues implica el transporte, pero también otras lógicas, la de caminar, la de pedalear, moverse en bicicleta, obviamente la de transportarse en transporte público, la de conectar con la infraestructura vial. Entonces, este hace parte de todo un sistema que incluye esto, los corredores peatonales, las ciclovías, los sistemas de transporte público, la infraestructura vial estratégica, y entonces viene a integrarse a este sistema como una pieza más, que de ser exitosa va a ampliarse el sistema también de aerometro junto con otros sistemas de transporte público. Eso, digamos, es importante de entenderlo, ¿verdad? Que es un sistema integrado. Algo decías de que, y esto creo que se lo vamos a dejar a Constantinos que él lo explique, porque creo que por ahí vas la inversión, digamos, de un aerometro versus un metro o versus la capacidad de mover un BRT. Esto luego se lo voy a dejar a Constantinos que él lo explica muy bien, ¿verdad? Digamos, versus un metro que implica una inversión 10 veces más, o el aerometro o un transmetro, cómo podría moverse. Y solo recuérdame la última. Pues básicamente que el beneficio geográfico era limitado, que eso es para quienes viven cerca de las estaciones y que no hay cómo alimentarlo y desfogar. Exacto, eso iba a decir que entonces al ser una pieza más de un sistema multimodal de transporte que implica diversas modalidades de moverse, ¿verdad? Y de transportarse en la ciudad, también hay los alimentadores. El propio sistema Tubús, las rutas de Tubús, son alimentadoras de Transmetro y obviamente también del aerometro. Entonces están conectados, ¿verdad? Alguien puede caminar o irse en bicicleta, luego tomar el aerometro, llega a su destino y vuelve a caminar un poquito, ¿verdad? Entonces no es de que el transporte se va a hacer o solo en aerometro, o solo en bicicleta, o solo en Transmetro, sino a veces tocará utilizar diversos modos de transporte en un mismo
trayecto que uno tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un sistema multimodal donde puedes cambiar de que uno no a va a otro. pasar solo en Guatemala, pasa en todo el mundo. Exactamente, así es. Entonces, hay estos alimentadores y también, digamos, el tema que se ha hablado mucho de la articulación a nivel metropolitano, que si bien es cierto, que se requiere porque están los ingresos de la ciudad, digamos, por el occidente, pero justamente el aerometro está conectado con una centra occidente, donde pues pueden ingresar los buses extraurbanos que vienen del occidente del país, y las personas podrán desde ahí tomar el aerometro y entonces moverse más eficientemente hacia las áreas centrales de la ciudad. Entonces es ese sistema conectado y los otros, tu bus, son alimentadores, ¿verdad? Tanto de Transmetro como de Aerometro, pero también está la red de ciclovías y los corredores peatonales que hacen parte de este sistema. Sí, antes de que se te olvide. Ujú. No, antes de que se te Lo que olvide. ibas a decir. No, nada más en este último Ajá. punto que es un beneficio nada más para la gente que está cerca del sistema. Primero, las estaciones no están donde hemos anunciado porque Doppelmayr o el municipio quiere poner las estaciones sea. Las estaciones se ponen de acuerdo al estudio de factibilidad, al estudio de movilidad. Y los estudios, todas las empresas expertas que hacen este tipo de estudios, una cosa que siempre mencionan es que un pasajero camina 500 metros para tomar un transporte público, hasta 500 metros. Entonces, si vemos 500 metros de un lado, 500 metros de un lado, tenemos 1 kilómetro entre estación y estación, más o menos es la distancia que tenemos entre las estaciones, ¿no? Aquí son un poquito más cortas. Entonces, normal, es el mismo eje. Si ponemos un BRT o si ponemos el cablebús, es el mismo eje, la gente tiene que caminar o tiene que usar otros sistemas como estaba mencionando, ¿no? El tema ahorita de la inversión, que si se pueden hacer o nosotros poniendo el teleférico no se puede poner otro sistema. Ya lo expliqué la vez pasada, no tenemos ningún monopolio. Ujú. Si mañana quieren poner un metro subterráneo, se puede poner. La diferencia es que va a costar entre 100 y 150 millones por kilómetro de dólares. Y va a tener 8 a 10 años para construirlo. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que no existe el flujo que necesita un metro para tener este tipo de inversión. No hay metros en el mundo, no hay BRTs en el mundo que no estén subsidiados. Y no hay ningún metro privado en concesión en el mundo. Tiene que ser una inversión de gobierno. ¿Por qué? Por el tamaño, porque como es un sistema de transporte público, tiene que tener una tarifa social. Con una tarifa social no se recuperan 150 millones de dólares por kilómetro. Es una inversión a fondo perdido que tiene que hacer el gobierno, que es su responsabilidad como gobierno para que tenga transporte como otros servicios en las ciudades, y tiene que subsidiarlo para que opere. Y en este momento no existe el flujo para poner un metro de este tipo. Ojalá que se ponga, digo, los próximos años esperemos que sí se va a tener un metro. Consejeros, ustedes hicieron el aerometro de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y el aerometro de la Ciudad de México, pues yo recuerdo hace unos meses que estuve ahí, pues pasa en zonas que son igual o más planas que la calzada Roosevelt. Sí, la línea 1, también la línea 3, sí son planos. Y en ese sentido, ¿han evaluado, y tal vez la pregunta es para ambos, una potencial expansión posterior de las líneas del aerometro, o de momento están pensando únicamente quedarse en estas dos líneas? Nosotros como concesionario estamos trabajando en estas dos líneas y ya empezamos la obra, terminarla, la primera en 18 meses, la segunda en 36 meses y empezar a operarla. Pero de lo que tenemos entendido, lo que hemos escuchado, la municipalidad ya está haciendo estudios, ya tiene varias otras líneas, creo que 5 líneas si no me equivoco, y están viendo cuáles son factibles, la necesidad de hacerlas y para poder seguir el procedimiento que tiene que hacer una licitación pública internacional. Sí, claro, como parte de la estrategia de movilidad, digamos, y que impulsa el alcalde Ricardo Quiñones, y es poder expandir
este sistema, ¿verdad? Sabiendo que es un sistema que funciona, se ha probado en otras ciudades, es poder expandirlo a otras áreas de la ciudad que pues nos permitan conectar puntos clave que necesiten esa accesibilidad. Ahora, si quiero una opinión muy personal, cada vez que vengo a Guatemala yo veo muchos teleféricos desde el avión antes de aterrizar, porque veo muchas necesidades geográficas, sí, Barrancos, montañas. barrancos, montañas, dificultades de topográficas para que se pueda conectar, que sí, es un teleférico en una barranca, sí va a funcionar, sí, va a Pero generar un impacto pero- social, pero no sé si va a generar un impacto económico financiero, hay que hacer el estudio. Y que depende de eso y de que el proyecto se pueda construir, porque algo que discutíamos con Alejandro hace unos días, y de hecho hicimos una publicación al respecto, una publicación hecha por Alejandro, es el riesgo que representa para la certeza jurídica y para el futuro de las concesiones municipales los ataques que el Aerometro está recibiendo, porque más allá del proyecto en sí, el hecho de que la Corte de Constitucionalidad haya pues habilitado la posibilidad de que, pues derivado de una interpretación constitucional, de que las municipalidades o el municipio como tal en su autonomía pueda realizar ese tipo de concesiones, no beneficia únicamente a los vecinos de la ciudad de Guatemala, ni a la municipalidad de Guatemala, ni a Doppelmayr. Beneficia a cualquier municipalidad que quiera realizar cualquier país. tipo de concesión. Y lo que yo veo es que, y no es casualidad que sean los mismos de siempre, quienes están atacando el proyecto por motivaciones principalmente políticas, de alguna forma no le están diciendo a quienes los escuchan y les ponen atención que el riesgo que se corre es que a futuro no haya ni un solo centavo de inversión extranjera directa en concesiones municipales por el riesgo que se corre de que en cualquier momento alguien se pueda bajar el proyecto. Fue un muy buen tino el de los magistrados de la sala que resolvieron sin lugar el amparo interpuesto por el diputado Samuel Pérez, que quería de alguna forma suspender el proyecto. Pero el futuro de las concesiones municipales depende de alguna manera del éxito de esta primera concesión municipal. Puedo hacer una pregunta, que no soy reportero, pero vamos a decir Es un diálogo. que sí, ya se suspende. Vamos a decir que procede, Ajá. el diputado Pérez ya lo suspende. ¿Y qué va a pasar el otro día? ¿Tiene otro proyecto para sustituir este? No lo tienen. Y es que ese es justamente el problema. ¿Y qué va a pasar con la gente Que necesita. que necesita transportarse, valga la redundancia, el transporte público? Bueno, no vamos a expresar aquí las opiniones personales del diputado Pérez, las que tenemos nosotros. Bueno, de él. por supuesto que sí, porque es que ese es el No. problema. Es un diputado que está acostumbrado a no hacer absolutamente nada, no ha logrado absolutamente nada y no ha impulsado ni una sola Y además, iniciativa irresponsable. para solucionar el problema de la movilidad nacional. Y es muy fácil sentarse en un escritorio, hacer un TikTok, enojar a las personas, ¿sí? Sin proponer una sola solución para el problema de la movilidad nacional. Yo por esto, en la entrevista que tuve hace unos 2-3 semanas, preguntaron, digo, nosotros mañana nos cancelan el proyecto, está bien. Hay otro proyecto. 10 años, ¿por qué no se hizo un proyecto? No todos los opositores del día de hoy, digo, tuvieron 10 años para decir, el BRT va a ir en la Roosevelt y va a conectar allá. O vamos a poner bicicletas, o vamos a poner drones, o vamos a poner lo que sea, no sé. 10 años existió la posibilidad y el espacio para que se haga una inversión pública, o que autoricen el Congreso fondos para que el municipio o el gobierno central pueda invertir y que haga esto. Y yo no lo veo lógico que uno está contra un proyecto cuando no tiene una solución. Yo, perdón que siempre me vaya hacia el lado político, bueno, eso es lo que hago yo. Nosotros no queremos hacerlo político. No. Este es el problema que nosotros tenemos como inversionistas. A mí me llama la atención, hablamos, que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría de proyectos como este en ciudades han sido impulsados por autoridades, digamos, de izquierda. ¿Es correcto? Autoridades donde han visto el impacto social. Okay. Como soy privado, no puedo hablar yo de política, no me conviene hablar de política. Pero es curioso que sí, con la tendencia ideológica del diputado Pérez esté en contra de un proyecto como este. Bueno, el diputado Pérez y compañía, ¿verdad? Pero está en contra de un proyecto como este que claramente va a tener un beneficio social. Pero simplemente están jodiendo. Es que como es transporte público, lo dijimos ahorita, es sencillo, es transporte público. Tiene que tener una tarifa social
¿Y se dirige a dónde? A nivel socioeconómico bajo. Se dirige a la gente que usa el transporte público diario. El que está en su Mercedes y su BMW nunca lo vamos a bajar. Ojalá que podíamos hacerlo. Yo uso el bus. Sí. No, pero este es no nada más aquí en Guatemala, es en todo el mundo. Donde beneficia es el sector socioeconómico bajo. El sector socioeconómico, que hoy para moverse una ruta más corta que la del aerometro, en ocasiones tiene que pagar hasta 40 quetzales por trayecto en carros en los que van metidos más de 8 personas hasta en el baúl. Es que eso es parte de lo que no sé, ve. Hay un par de mitos también que están ahí. Sí. Uno es el tema ambiental, que me sorprendió para bien el que, y hay que reconocerlo, que la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, saliera hablando acerca de pues qué fue lo que habilitó la licencia ambiental que recibió el proyecto. Pero de todos modos siguen habiendo ahí pues rumores de la cantidad de árboles que se van a talar. Me gustaría que pudiéramos aclarar un poquito de qué va eso. Pues es un hecho que para construir cualquier tipo de proyecto en cualquier lugar desarrollado del mundo, pues hay cierta afectación que se tiene que realizar, pero entender un poco eso. Y por otro, a propósito de los vientos que hubo hace algunos días de la semana pasada, salieron también otros políticos a decir de que se imaginaran cómo sería ir subidos en una cabina de esas con los vientos huracanados que habían y lo peligroso que sería para la gente. Si nos pudieran aclarar un poco ese par de temas. De acuerdo. Bueno, con el tema ambiental, cualquier, digamos, pérdida de arbolado urbano requiere una compensación. Y en este caso al proyecto se le ha pedido, ¿verdad? Si son 700 árboles los que tiene que talar, se le ha pedido una compensación de 2.500 árboles, ¿verdad? Que eso es muy importante porque son muchos más. Es para no perder la prestación de servicios ecosistémicos que esos 700 árboles le dan a la ciudad. Entonces son 2.500, son más, ¿verdad? Para mantener esos servicios ambientales del arbolado urbano que se está perdiendo. Entonces siempre se pide una compensación que el proyecto lo va a dar y se pide en todas las ciudades. Pero también en términos ambientales es importante saber que al ser movilidad eléctrica, ¿verdad? Electromovilidad, no hay emisiones de gases de efecto invernadero, entonces eso reduce también la huella de carbono, digamos, del proyecto, eso es importante. Pero algo que a nivel de desarrollo urbano también es clave, es que el proyecto, al permitir ya esa movilidad, esa conectividad por un sistema de transporte público, y aquí voy a hablar el impacto y la articulación con distritos de oportunidad, que digamos se articula con el distrito Tívoli y con el distrito 711, el que nos permite implementar ya ahí también el modelo de la ciudad compacta y de la proximidad. Y eso reduce también la necesidad de traslados largos de la población que vivirá ahí, porque se podrá generar vivienda cercana al transporte. Entonces también eso, al reducir la necesidad de traslados largos, que podrían hacerse en vehículo y ya no se harán con un sistema de transporte público, también se está reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y con eso una menor huella de carbono también. Entonces el tema ambiental no son solo los árboles, sino es más allá, ¿verdad? Tiene que ver incluso con el modelo de desarrollo urbano que va a permitir que se implemente. ¿Y los vientos? Antes de los vientos, si me permites nada más hacer un comentario en el impacto ambiental, porque es importante. Hablamos que este sistema es de 5.500 pasajeros por hora por sentido. En un sentido, tenemos 5.500 en una hora, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo. Para mover 5.500 pasajeros, ¿y cuántos caben en un autobús? Ni idea. Buena pregunta. Vamos a decir, Dijeron que eran vamos a decir 160. entre 130 personas. 130. Ujú. 130, para mover 5.500 pasajeros en una hora necesitamos 42.3 autobuses. ¿Cuándo miden el autobús? Mide 18 metros. Necesitamos 761 metros de autobuses uno atrás del otro. Pero mejor vamos a dejar los metros, vamos a hacer algo diferente para el impacto. 42.3 autobuses. ¿Cuántas llantas tiene cada autobús? 4. No. 6. No, Más. de 130, No, más. de 18 metros, tiene, según yo, cerca de 18 o 20 llantas. Sí. Sí. Vamos a poner 16 llantas. Son 676 llantas que tienen una vida útil de un año. Kilómetros, sí. ¿Cuál es el impacto ambiental que generan estas llantas? ¿Cuál es el impacto de emisión de gases? Porque es Por un consumo autobús
de 42.3, me van a decir eléctricos. ¿Está bien? También los eléctricos, bueno, lo que quiero decir es que el sistema es un sistema noble, es un sistema verde, es un sistema sin emisión de gases, es un sistema sin ruido, también es contaminación el ruido que tenemos, es un sistema sin llantas, Sin bocinas. sin bocinas, sin bocinas, y es un sistema que todos van a estar sentados. No es la caricatura que sale que el teleférico y están colgados todos por fuera del teleférico. Si caben 12, que es el sistema que tenemos aquí, siempre van a caber máximo 12. Puede tener 11, pero no va a haber 13. Entonces, es importante también hacer el traslado. Y los vientos. Sus sistemas son diseñados para operar en montañas. Se fueron diseñados para operar con nieve, con vientos, con lluvia, para los Alpes, para las partes altas. Este sistema se convirtió en un sistema de transporte público. Hay varios sistemas con diferentes partes técnicas, y el que vamos a instalar aquí es un sistema que opera hasta 80 kilómetros por hora de viento cruzado. No hemos visto en la información que tenemos de los últimos 40, 50 años que tengan ustedes aquí vientos de 80 kilómetros por hora. Pero, ¿qué pasa? Si viene de 80 kilómetros por hora, pues paramos el sistema, pasa y seguimos operando. Pero no lo tienen. Silvia, Constantinos, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que ojalá que motivaciones políticas, que son las que siempre tienden a parar los grandes proyectos de infraestructura que este país necesita, no detengan ese proyecto y ese proyecto pues podamos verlo funcionar y estar subidos inaugurándolo en unos cuantos meses. Muchas gracias por la Que así invitación. sea. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Presentado por Meicos.